Pavel. ¿Cómo definimos inflorescencia, Pavel? No recuerdo bien, profesor. Entonces se le ha pasado de noche todos estos años, entonces. José Luis, perdón. ¿Podría ser el conjunto de flores que sale de un mismo pedúnculo? Ok, más o menos. Le diste el clavo, es un conjunto de flores. ¿Qué pasó, César? Dime. Lo podríamos llamar como un sistema de ramas modificadas que producen flores. Ok, perfecto. Es un conjunto de ramas modificadas para la producción de flores. Muy bien. No queda claro, no queda duda cuando hablamos de flores, ¿verdad? ¿Cómo definíamos una flor, Alan? ¡Qué milagro! La flor, si no me equivoco, tenía los pétalos eran hojas modificadas, si no me equivoco. Y tenía diferentes partes, pero en sí era como que la parte sexual de una planta encargada para la reproducción, como de las plantas más evolucionadas. Dos errores graves. ¿En qué? El primero, todas las plantas son evolucionadas. Ah, ok. Y el segundo, andas bien perdido, mano. ¿Alguien más que nos apoye con flores? Oigan, me eché como 3 horas hablando de flores. Órganos reproductivos de los angiospermas. Ok, perfecto, César. Órgano reproductivo de las angiospermas conformado por Verticilos florales. Por verticilos florales. Perfecto. Eso sí es triste. Me responde más mi teléfono que ustedes. Ok. Entonces, vamos a hablar primero de inflorescencias y después vamos a hablar de sinflorescencias. Las inflorescencias como tal, hablamos de estructuras de reproducción. Son ramas modificadas para la producción de flores. Ya definimos una flor como órgano reproductivo formado de verticilos florales, que el origen son hojas. ¿Vale? Entonces, todo ese conjunto de ramas que se especializa en la producción de flores es a lo que le vamos a llamar inflorescencia. ¿Qué surgió primero en la evolución? ¿Las inflorescencias o las flores? ¿Las flores? Pues las flores. Incluso las primeras flores en la evolución son flores gigantescas, muy grandes, y una tendencia evolutiva es a la reducción del tamaño de las flores y virar de flores simples a inflorescencia, o sea, a grupos de flores. ¿Vale? Esa es una conducta evolutiva. Ahora, cuando hablamos de inflorescencias, tenemos que entender que vamos a hablar de ramas. Y entonces nuestras inflorescencias las vamos a clasificar en inflorescencias racimosas, cimosas y mixtas. Y se supone que eso ya lo vieron. Las racimosas también las vamos a llamar indeterminadas. Las cimosas se llaman determinadas. Y las mixtas es una combinación de las dos anteriores. Nuestras gramíneas y leguminosas se encuentran clasificadas como racimosas o indeterminadas. Las cimosas son características de algunos grupos muy particulares, ¿vale? ¿Cuál es la principal diferencia entre racimosas y cimosas? ¿Por qué se llaman indeterminadas o determinadas? Cuando hablamos de inflorescencias racimosas, vamos a ubicar que en el ápice de la inflorescencia
va a haber un meristemo. ¿Qué quiere decir si hay un meristemo en el ápice de esta planta, de esta inflorescencia? Si aquí hay una yema, ¿qué quiere decir con el crecimiento? Que es indeterminado. Que es indeterminado, porque hay meristemo, entonces sigue creciendo. En teoría, esta inflorescencia podría seguir creciendo, por eso se llaman indeterminadas. Y el ejemplo más claro es la piña. No sé si ustedes hayan visto una piña. Bueno, quién sabe. Así como son, a lo mejor ni las conocen. Sí saben que la piña es una inflorescencia, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Aquí está la piña, es el cuerpo de la inflorescencia. El corazón de la piña, que a muchos no les gusta, es el raquis de la inflorescencia. Y en el ápice salen hojas. Y aquí arriba está la yema apical. Tan es así que si ustedes desprenden la corona de la piña y la trasplantan, les genera una planta completa. Y luego de aquí arriba va a salir otra vez una piña. ¿Por qué? Porque lo que marca el ápice de la inflorescencia corresponde a un meristemo de crecimiento. Por eso se llaman inflorescencias indeterminadas o racimosas. ¿Por qué son cimosas o determinadas? Porque los meristemos de crecimiento de estas inflorescencias son meristemos laterales. Entonces no hay como tal un raquis principal. Y el ejemplo más claro son las cimas. Aquí sale una flor y el final de la inflorescencia lo marca la flor. Y a un lado sale la siguiente flor. Y esa flor le da origen a la otra, y esa 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 a la otra. Esto te permite ubicar la flor más vieja, que sería esta, y a la flor más joven. Por eso se llaman determinadas, porque puedes determinar cuál es la flor más joven o cuál es la flor más vieja. O, de otra manera, determinas cuántas flores salen. Como en el caso de la bugambilia, que por inflorescencia salen 3 flores y no más. Y en el caso de las mixtas es una combinación de ambas. ¿Queda claro? Tengo duda en las cimosas, profe. Dime, ¿cuál es tu duda? Bueno, es que me quedé anotando hasta las racimosas y me quedé en el ejemplo de la piña. Entonces de ahí se cortó un poco y ya no alcancé a escuchar con exactitud sobre las cimosas. Ok, repito, cimosas. Primero, y además te lo digo así, Eli, no te compliques mucho la existencia. En gramíneas no consideramos cimosas, en leguminosas tampoco, pero es importante que sepan que existen y además porque lo tuvieron que haber visto. En las racimosas vas a tener un raquis principal, que cuando tú veas tu raquis, en el ápice del raquis hay una yema. Y obviamente hay nudos y aquí pueden salir o flores o ramas secundarias. Eso no hay problema. En el caso de las cimosas, no hay un raquis principal. Una flor le da origen a otra. Entonces, lo que marca el inicio de la inflorescencia es una flor. Pero esa flor está en el ápice, a diferencia de una racimosa, donde en el ápice tienes ¿qué? Una yema. ¿Sí? Entonces, ¿cómo crece esta inflorescencia? Porque las inflorescencias deben ser grupos de flores. De una lateral sale, de la primera flor sale la segunda flor. Y de esa flor sale la tercera. Y de esa sale la cuarta, la quinta, mucho más. Entonces tú puedes ubicar perfectamente cuál es la flor más vieja y cuál es la flor más joven. Tú puedes determinar la edad de las flores y la secuencia en la que van saliendo. Esa es una. O la otra, un número determinado de flores, como en el caso de la bugambilia. En la bugambilia, en cada inflorescencia salen 3 flores y no más.
E incluso en la bugambilia sale una flor, por ejemplo, que está completamente abierta, una que está abriendo apenas y la otra que está en forma de botón. Entonces, si somos estrictos, también puedes ubicar la flor más joven y la flor más vieja en el caso de las bugambilias, que tienen 3 flores por inflorescencia. Y en el caso de las mixtas, es una combinación de las dos anteriores. ¿Voy bien? Sí, profe, gracias. Las mixtas son raras, pero en algunos casos, más bien no nos interesan como tal, pero existen. Un ejemplo de mixtas, por ejemplo, son los verticilastros. ¿Por qué creen que se llamen verticilastros? Falsos verticilos. Porque parecen verticilos. ¿Cómo son estas? Tienes la inflorescencia aquí, sale un eje principal y arriba y en el ápice vas a tener una yema que te va a marcar un crecimiento en longitud. Pero en cada nudo sale un grupo de flores. Y en el siguiente nudo sale otro grupo de flores. Y en el siguiente nudo van saliendo flores. ¿Dónde está la parte determinada y dónde está la parte indeterminada de estas inflorescencias? La indeterminada, ya dijimos, está aquí, porque esa inflorescencia puede crecer en longitud. Y la parte determinada, que quiere decir un número específico de flores y ya no salen más, está en cada nudo. Aquí sale un número de flores y ya no crece. Entonces esta sería la parte, en cada nudo sería la parte determinada. E incluso en este tipo de inflorescencias pasa muy curioso que tú ves los nudos de la base y ya hay hasta frutos. Y en el ápice apenas están saliendo botones. Por eso hablamos de una inflorescencia mixta. Y se llama verticilastro porque en cada nudo las flores se acomodan en forma de verticilos. ¿Muy bien? Me voy a alojar solamente a las inflorescencias racimosas. Las inflorescencias racimosas las vamos a dividir en dos grandes grupos, las simples y las compuestas. ¿Cuáles son las simples? ¿Qué caracteriza a una inflorescencia simple? El eje principal lleva flores. También las compuestas se puede ver flores en el eje principal. Eje principal, raquis primario o pedúnculo floral es lo mismo. ¿Podría ser el tipo de flor, profe? No. ¿Van a dividir en racimo y espiga? No, espérame, eso para allá. Primero dije, ¿cómo identificamos simples contra compuestas? Ya por ahí lo dijeron, pero no estaba muy preciso. ¿Son indefinidas? Todas son indefinidas, hija, porque son racimosas. ¿Podría ser que solo tienen una flor por nudo? No. Hay plantas que tienen un montón de flores por nudo. Tiene que ver con los raquis. En las simples solo existe ¿qué?
Tal vez solo existe un raquis principal. Solo existe un raquis principal en las simples. Y en las compuestas debe de haber al menos 2 o más raquis. ¿Sí voy bien? Ahora sí, ¿cuáles son las inflorescencias racimosas simples básicas? Ya por ahí las había dicho César. ¿Cuál es, César? Racimo, espiga, amento, Los racimos y las espiga. espigas. ¿Cuál es la diferencia entre un racimo y una espiga? Son simples, quiere decir que solo hay un raquis. Que no hay pedicelo. Si son racimos, Si es racimo, hay pedicelo. si son racimos, las flores son pediceladas. Si son espigas, las flores son sésiles. ¿Voy bien? Sí. Esto nada más como dato cultural, pero ahorita les digo cuáles sí están en gramíneas. Los racimos se van a dividir en diferentes variantes. Por así decirlo, el racimo como tal, quiero decir el racimo vulgar y corriente como lo conocemos. También encontramos variantes de racimo que se llaman umbelas. También encontramos variantes de racimos que se llaman corimbos. Y son los más comunes. ¿Voy bien? ¿Sí saben cuáles son las umbelas y los corimbos? Profe, ¿y la panoja de dónde? La panoja es un término que ya no se ocupa y ahorita vamos a llegar. El término panoja es el que nos mete en ruido y nos obliga a generar un concepto que vamos a nombrar ahora sinflorescencias. Pero todavía no llegamos, estamos apenas en inflorescencias. Quiero que les quede claro primero las inflorescencias para poder entrarle a las inflorescencias. ¿Sí conocen los racimos, umbelas y corimbos? Sí. Profe, umbelas son las que en el mismo ápice salen varias flores. Umbelas, tienes aquí el raquis principal y las flores son pediceladas, pero salen del mismo punto. Corimbos, los pedicelos de la base son muy largos y se van acortando hacia el ápice. ¿Sí? Pero si las vemos, todas son variantes de racimos. Muy bien. ¿Por qué? Porque tienen un solo raquis y flores pediceladas. ¿Sí? ¿Cómo defines una umbela? Fíjense, pongan atención. Una umbela es una ¿qué? Inflorescencia. ¿Es una qué? Inflorescencia. Una inflorescencia. ¿De qué tipo? Racimosa Racimo. Racimosa o indeterminada. Simple. Simple. Modificación de Racimo. racimo. Y ahora sí, en la que todas las flores nacen del mismo punto. ¿Sí me explico? Y así nos podemos ir con el corimbo. Es una inflorescencia racimosa o indeterminada simple, variante de racimo, donde las flores de la base de la inflorescencia tienen pedicelos más largos y se van acortando hacia el ápice, llegando más o menos a la misma altura. Entonces muchos lo confunden con umbelas y corimbos porque llegan más o menos a la misma altura. Umbela viene del inglés umbrella, que quiere decir sombrilla, inflorescencia en forma de sombrilla. Pero como ambas llegan más o menos a la misma altura, les causan ruido. En las umbelas los pedicelos salen del mismo punto y son más o menos del mismo largo. Mientras que en corimbos salen de diferentes puntos, pero se van acortando los pedicelos conforme te acercas al ápice de la inflorescencia. ¿Muy bien? Eso es recordatorio nada más. ¿Voy bien aquí o no?
Vámonos con las otras, que son las que nos van a interesar muchísimo a nosotros. Las espigas. ¿Qué caracteriza a las espigas? Ya dijimos que las flores son Sésiles. 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 Entonces vamos a hablar de las espigas, no hay problema. ¿Cuáles son las primeras variantes de espigas que conocen? Amento. Amento. ¿Qué es un amento? Me perturba un poco saber quién te dio clases, pero bueno, ok, amento. ¿Qué es un amento, Alan? Un eje floral. Espérame, César. Que Alan está dormido otra vez. Primero no viene y después se duerme. Alan. No, de hecho, lo habíamos visto de esta clase en la anterior, pero nos habría dicho que no, bueno, si no recuerdo, Yo creí que ibas a responder centro regional. no entendí eso, profesor. ¿No entendiste eso? Pues no No. dijiste la vez pasada que no habías visto nada en centros regionales. Pero ya lo habíamos mencionado no en esta, bueno, yo recuerdo que lo habíamos mencionado no de esta clase, sino de la antepasada. ¿Qué es un amento? Según yo recuerdo que estaba formado generalmente por muchas flores Pues unisexuales. todo lo que. Alan, todas las inflorescencias que estamos viendo tienen muchas flores. Bueno, pero en forma de espiga. Ok, entonces fíjate, es que si pones atención, al menos llevas la mitad del camino. Un amento es una inflorescencia racemosa o indeterminada, simple, Sí. modificación de espiga. Y la pregunta ahora es, ¿cuál es esa modificación? Primero los voy a alegrar. Amentos no hay en gramíneas, pero los vas a encontrar en grupos importantes, como los quercus, como las salicaces, como el caso, por ejemplo, ay, se me fue el género de la nuez. Las nueces, ya les digo el género. O sea, sí lo encuentras en algunas plantas comunes y de interés agronómico, ¿vale? Los amentos son espigas unisexuales colgantes. En lugar de que la inflorescencia sea erecta, es algo así. Como un plátano. Como que un plátano. No, en forma de plátano, digo. No, ¿qué tiene que ver con el plátano? Ah, ¿te refieres a la flor del plátano? A la inflorescencia del plátano. No, porque esa es compuesta. Sí. Y además es hermafrodita. Esta tiene que ser o masculina o femenina. ¿Qué otra inflorescencia en espiga conocen? Espadice. ¿Cómo? El espádice. Ajá. ¿Qué es el espádice? Es una con el eje anchado, ¿no? Ok. ¿Qué más? El ejemplo típico, ¿quién es? La cuna de Moisés podría La cuna ser, de profe. Moisés, el alcatraz y representa a la familia Arace. ¿Vale? Va a ser, vuelvo a repetir, una inflorescencia racemosa o indeterminada, simple, modificación de espiga, con un raquis ensanchado y una hoja en forma de, una hoja llamada espata que la protege, que sería esta. Y es el alcatraz, representante de la familia Arace. ¿Qué otra modificación de espiga conocen? El capítulo. Capítulo. ¿Por qué el capítulo, hijo? ¿Lo sabes o No lo sé estás si me... googleando? No, es de lo que me acordaba, pero no sé si entra. No, sí entra. Porque tiene flores sésiles.
Primero, porque tiene flores sésiles, perfecto. Y segundo, ¿cuáles son los dos requisitos para que sea una espiga? Una es que las flores sean sésiles y el otro requisito, piénsenle, echen a andar esas neuronas. Que tenga crecimiento indeterminado. Que tenga crecimiento indeterminado. ¿Qué más? Estamos en las indeterminadas, entonces está de más. ¿Qué tiene que ver que sea simple? Vas a tener un solo eje, pero este en el ápice se abre en forma de disco. Y de aquí salen tus flores sésiles. Por eso es un capítulo, así se define un capítulo. Es una espiga donde el raquis se ensancha en forma de disco en el ápice para recibir a las flores sésiles. Ese es un capítulo, por eso es una modificación de espiga. ¿Qué otras modificaciones de espiga conocen? ¿O googlearon? La... Ay, muchacho, si es la que más nos interesa a nosotros. El que había mencionado antes, profe, bueno, yo lo busqué y está el verticilastro. ¿Cuál, hija? ¿Amento? Pues es que lo estoy buscando y nada más me aparece así. Corimbo, umbela, capítulo, verticilastro y cima compuesta. Verticilado es una mixta. Ok, nada más me La aparece. panícula, profe. Todavía no llegamos allí. Estamos en las simples. Verticilastro no entra aquí, hija, porque eso es mixta. Estamos en racimosas. La ¿Corimbo? espiguilla. Corimbo ya está acá, hijo. Corimbo es una modificación de racimo porque tienen las flores son pediceladas. La espiguilla ya dijimos que es una pequeña espiga reducida en tamaño y que además las flores van a estar protegidas por brácteas, lema y palia, y además la inflorescencia va a tener en su base dos hojas que la van a proteger, que se llaman glumas. Muy bien. ¿Están de acuerdo conmigo que la espiguilla es una modificación de espiga? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Y no les quiero achacar más, pero allí están. Y estas son las bases de todo. Racimos y espigas. ¿Quedan claro cuáles son las espigas y los racimos? Ahora vámonos a estas, las compuestas. Y las compuestas van a darnos un poquito de ruido. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer requisito para que sean compuestas? Dos o más raquis. Que tengan más de un raquis. Ahí está, raquis número 1. Se componen de varias simples. Se compone, exacto, se van a formar de varias simples. Este es el raquis principal. Y aquí le pueden salir raquis secundarios. Muy bien. Y en esos raquis secundarios le pueden salir raquis terciarios. Y en esos raquis terciarios, adivinen qué. Puede haber raquis cuaternarios. Y digo puede, ¿eh? Y luego ya voy a dibujar las flores pediceladas.
¿Sí me explicó? Pero ojo, si tiene al menos 2 raquis, ya es compuesta. ¿Muy bien? ¿Qué quiere decir panícula? Racimo de racimos. Racimo de racimos. Una panícula, ahorita lo voy a borrar, pero quiere decir racimo de racimos. Muy bien. ¿Y cuál era la otra inflorescencia básica de las compuestas? Ya la habían mencionado ahorita, la panoja. Y ahorita les digo por qué esta ya no sirve. ¿Qué es panoja, según ustedes? Racimo de espigas. Lo definíamos como racimo de espigas o espigas de espigas. ¿Se acuerdan de esas? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, si ya apuntaron eso, déjenme borrar para hacer espacio. Y primero les voy a dar un recuento así rápido de las inflorescencias más comunes. Y ahorita les precisamos cuáles son las que están en gramíneas. Por inflorescencias comunes, vamos a poner en primer lugar a la panícula. Que ya dijeron que es un racimo de racimos. Y el ejemplo típico es este que dibujé aquí al lado. Muy bien. Luego, ¿qué otra? Teníamos umbelas de umbelas. Y en umbelas de umbelas tenemos que tener raquis principal, raquis secundario. Y del raquis secundario salen ¿quiénes? Las flores pediceladas. ¿Sí queda claro? Este sería el primer raquis, el raquis primario. Y este serían raquis secundario. ¿Muy bien? Luego también tenemos los corimbos de corimbos. Los corimbos de corimbos sería un raquis, déjenme ponerlo del mismo color para que podamos comparar. Vamos a tener raquis primario. Luego salen los raquis secundarios y los raquis de la base van a ser más largos y se van adelgazando hacia el ápice. Y luego salen las flores pediceladas con la misma condición. ¿Sí me explicó? Corimbo de corimbos. ¿En dónde encuentran umbelas y umbelas? Ey, ¿están agarrando Wi-Fi? ¿Se les quedó trabado o qué? ¿La zanahoria? Ok, familia. Apiaceae. La familia Apiaceae tiene esta inflorescencia característica. Me refiero a la cebolla, al hinojo, al anís. ¿Dónde? El apio. El apio. Y el corimbo de corimbos, ¿en dónde lo encuentran? Ese es difícil, a lo mejor no se lo saben. ¿Alguien lo ha visto? Pingüica. En la pingüica. ¿Y quién más? El género Sambucus. ¿Que nadie conoce Sambucus?
No te lo manejo. No, que no tiene nada de cultura general ustedes, muchachos, me cae. Yo no les quiero decir que de esta planta se hizo toda una saga de películas que, por cierto, se estrenan en este mes. Que todavía sigue después de décadas de presentación, sigue causando revuelo, esa saga de películas. Yo ya sé de qué saga habla, pero no entendí la referencia. ¿De qué saga hablo? No te vas a decir las de que Harry Potter. Spider-Man. ¿Eh? No, Harry Potter. Ok. Sambucus es el Sauco. ¿Vale? El Sauco tiene típicamente inflorescencias en corimbo de corimbos. ¿Listos? No, qué emocionados están, me sorprenden de sobremanera. Vaya dato. Ahora, ¿qué otra inflorescencia compuesta conocemos? La panoja. Y en la panoja, tú tenías tu eje principal y en este eje principal salían raquis secundarios y en estos raquis secundarios las flores salen, pero salen como ¿cómo salen las flores? Sésiles. Sésiles. Entonces, si nos vamos estrictos, la panoja es un conjunto de, ¿qué sería esto nada más? Una espiga. Una espiga. Entonces, las panojas son agrupaciones de espigas, básicamente. ¿Muy bien hasta ahí? ¿Sí? Ahora, ¿por qué está descartado lo de las panojas? Y esto no existe. Bueno, sí existe, pero no se usa. Y este es el punto relevante para brincar a las inflorescencias. Pregunto, antes de continuar, ¿queda claro las inflorescencias compuestas? Panículas, umbelas y corimbos. Sí, Panículas, umbelas y corimbos de corimbos. Sí, profe. ¿Sí? ¿Queda clara las panojas? Sí, profe, ¿y el sorbo dónde entraría? Ahora, para allá vamos, espérame, todavía no entramos a gramíneas. Dame un segundito. Dame un segundito. Esa emoción me agrada, pero dame un segundito. Vamos avanzando poquito a poquito. Nada más quiero saber si quedó claro hasta aquí. Sí. Ok. Ahora, fíjense, vámonos a hablar del trigo. En el trigo, aquí tienes el raquis principal. Y luego, en el raquis principal, sale algo así. ¿Qué inflorescencia es?
¿Simple o compuesta primero? Compuesta. ¿Por qué? Porque son varias espigas. Ok, ¿qué dijimos que eran estas? Es que se parece mucho a la panoja, ¿no, profe? Ok, perfecto, es una panoja. Vamos a desarticular. Miren. Aquí está el raquis primario. Y el raquis secundario está aquí. El raquis secundario. Que dentro de la espiguilla dijimos que no se llama raquis, se llama raquilla, pero sigue siendo un eje. Y las flores son estas. ¿Sí voy bien? Entonces, ¿por qué ustedes dicen, es que la espiga del trigo? Sí, debería ser ¿qué? ¿Qué dijiste, ¿Espiguilla? Aram? ¿Cómo, perdón? Es que nosotros decimos que es la espiga de trigo. Y tú me acabas de decir que eso no es una espiga, sino es una ¿qué? Un conjunto de espigas. Entonces, ¿qué es? Una panoja. Pues una panoja. Una panoja. Pero no sé. ¿Panoja? Muy bien, es una panoja. Entonces puedes llamarle panoja de trigo. Ahora, vámonos a donde decía mi amigo que el sorgo. El sorgo es una panícula, es una inflorescencia, es un acúmulo así gigantesco de espiguillas. Cada bolita del sorgo es una. Cada bolita del sorgo es una espiguilla. ¿Estás de acuerdo conmigo, hijo? Sí, ¿Quién profe. preguntó por el sorgo? Yo, profe. Ok, sí César. has visto el sorgo, ¿no? Cada bolita es una espiguilla. Ahorita no te contemples en qué tiene. Acuérdate, cada bolita es una espiguilla porque más adelante vamos a ver cómo están hechas esas espiguillas. Y el sorgo, como está tan compacto, es más o menos así. Y luego aquí vienen sus espiguillas, que de hecho ya le dije a mi amigo que son como son redondas. A ver, tú contéstame. ¿Qué sería? Cada esferita es una espiguilla. ¿Qué es? Pues sí es panoja, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos pues racimo de espigas, ¿no? Ok, perfecto. Tienes un racimo de racimos de racimos de espigas. Entonces, esto es una panoja. Pero adivina qué, hijo. Si todas las gramíneas tienen espiguillas y se acomodan así o se acomodan así, ¿les vas a llamar panojas? Pues entonces pierde sentido que nos pongamos a estudiar cómo se acomodan las espiguillas, ¿no? No sé si quede claro. O sea, esta realmente, si somos estrictos, sería ¿qué? Una espiga de ¿qué? ¿Qué son estas? Espigas. ¿Estas qué son? Panoja.
No, esta. Dejen que cargue. Maldito internet. ¿Qué es esto? Una espiguilla. Una espiguilla. Entonces sería una ¿qué? Una espiga de Espiguillas. 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 Y en este caso, ¿qué son estas? Ahí sí sería una espiga de un Un racimo de espiga. racimo de racimos de espigas. Ok, pero ¿cómo le llamamos al racimo de racimos? Panícula. Entonces esto sería una ¿qué? Panícula de espiguillas. De espiguillas. ¿Sí me explico? Entonces de allí nacen las famosas inflorescencias. ¿Qué son las inflorescencias? Son agrupaciones ¿de qué? De espiguillas. Si en las inflorescencias te interesa saber cómo se acomodan las flores, en las inflorescencias nos interesa saber cómo se acomodan ¿quiénes? Las espigas. Las espiguillas. Entonces, y ocupamos la misma clasificación. Si hablamos de inflorescencia en espiga, ¿cómo sería? Tengo el eje primario. La espiga, acuérdense que es simple. Pero ya no estamos hablando de una inflorescencia, ahora hablamos de una inflorescencia. Una espiga hace alusión a una estructura simple. Y entonces aquí saldría ¿quién? Saldrían las espiguillas, ¿no? Las espiguillas. Pero como las espiguillas se insertan sésiles a un eje principal, es una ¿Espiga? ¿una qué? Una espiga simple. En espiga. Es una inflorescencia en espiga. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el género de Antonia? Es muy común encontrar esto. Y son de las poquitas gramíneas que tienen esta inflorescencia. Perdón, sin inflorescencia. ¿Esta qué sería? Panícula de espiguillas. ¿Por qué panícula, hijo? Es como tiene varios racimitos. No, ¿cuál es el racimo? Acuérdate. Esta es la espiguilla. Y al igual que una flor puede ser sésil o pedicelada, la espiguilla puede ser sésil o puede ser pedicelada. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué es? Un racimo de espiguillas. Dame un segundito. Sí, dime. Mira, estoy en plena clase. ¿Me podrías marcar como en 2 horas, por favor? Ok. Esto sería un racimo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la espiguilla se inserta pedicelada al eje principal, que sería este. Y de ahí en fuera vamos a ocupar la misma clasificación que utilizamos para las inflorescencias, pero ahora lo que nos interesa el acomodo son las espiguillas.
Y así vamos a hablar de inflorescencias simples si hablamos de espigas o racimos. Y vamos a hablar de inflorescencias compuestas. ¿Voy bien hasta ahí o me regreso? Yo no le entendí el último ejemplo, profe. ¿A este? A ver, queda claro que las inflorescencias son agrupaciones y acomodos de espiguillas. Sí, profe, y dijo que las inflorescencias es el acomodo o agrupación de espiguillas. Ok, perfecto. Entonces, vamos a entrarle por aquí. Hoja bandera y raquis principal. Hoja bandera y raquis principal. Como hablamos de inflorescencias simples, solo tenemos un solo eje. ¿Estás de acuerdo? Y aquí tendríamos a las espiguillas. ¿Listo? Las espiguillas se insertaron sésiles al pedúnculo floral. Entonces, esto sería una inflorescencia en espiga. ¿Voy bien? ¿Cómo sería una inflorescencia en racimo? ¿Cuál es la diferencia entre un racimo y una espiga? Las espigas. ¿Cómo se...? A ver, Héctor. El pedicelo. Ajá, que se insertan en el racimo pediceladas y en las espigas sésiles. Muy bien, entonces aquí tiene que haber un pedicelo que va a aportar a la espiguilla. Este, por ejemplo, es el trigo, que sería el género Triticum. Y este, por ejemplo, sería el género de Antonia. Muy bien. Y esos serían los representantes de las inflorescencias básicas. Espigas o racimos. ¿Muy bien aquí o no? Sí, profe. Ok. Vamos a pasar a las inflorescencias compuestas. ¿Cuál es el primer requisito para una inflorescencia? Dos o más raquis. Ok, perfecto. ¿Cuál sería la inflorescencia básica compuesta? La primera. Donde van a derivar todas las demás. Las panículas. ¿Qué tiene que tener una panícula? ¿Qué tiene que tener una panícula? Una inflorescencia ramificada en forma piramidal con flores pediceladas. No necesariamente es piramidal. Tiene que haber, para que sea panículas, dos o más ejes. Y ahorita vamos a ver porque de aquí en fuera, todas para nosotros van a ser panículas. Pero vamos a ver variantes de panículas.
todas las inflorescencias compuestas en gramíneas se consideran panículas. Y cuando digo todas, en verdad son todas. ¿Vale? Entonces, como ya se los había comentado, las panículas, la básica que vamos a tener sería esta, donde marcamos su eje principal, eje secundario. Con eje secundario ya son panículas. Podemos tener ejes terciarios y nada más de fines prácticos vamos a poner ejes cuaternarios. No que otro, no muchos. Y sus flores. Ojo, si solo hablamos de panículas, las flores se consideran pediceladas. ¿Muy bien? Profe, cuando dice flores, se refiere a las espigas, ¿no? No te escuché, hijo, perdón. A ver, estaba hablando con el micrófono apagado. Dime. Es que dijo que se componen de flores periciladas y entonces me pregunto si se refiere a las espigas. Sí, perdón, de espiguillas pediceladas. Acuérdense que ya como estamos hablando de inflorescencias, nos vamos a referir a las espiguillas. Las espiguillas pediceladas se las estoy representando de color amarillo. ¿Vale? Entonces, esto, si tenemos una inflorescencia de ese estilo, simplemente le vamos a llamar panícula. Y no se compliquen la existencia, y son de las más comunes. De aquí nos van a interesar las formas de las inflorescencias, pero en esencia son panículas. ¿Cuántas veces se ramifican los raquis aquí? 1, 2, 3 e incluso 4. ¿Sí queda claro eso? Entonces, esto le vamos a llamar para las claves, ojo, solo para las claves, panículas de ramas re-ramificadas. O panículas de ramas secundarias ramificadas. ¿Por qué? Tengo el eje primario, del eje primario sale una secundaria y todavía ese eje secundario se vuelve a ramificar. Es lo que quiero que quede claro. Luego de aquí vamos a hablar de otros tipos de panículas. Panículas de ramas no ramificadas. ¿Vale? O lo que vamos a llamar panículas de ramas espigadas, o también le llamamos panículas de espigas. Muy bien. Panículas de ramas no ramificadas, panículas de espigas, perdón, de ramas espigadas o panículas de espigas. Y el ejemplo típico va a ser el siguiente. Eje principal, eje secundario, y el eje secundario ya no se ramifica, pero ¿qué es lo que va a aportar?
¿Qué es lo que está aportando? ¿Qué es lo que tienen aquí? ¿Espigas? Las espiguillas. Las espiguillas, muy bien. Entonces, si somos estrictos a toda esta rama, ¿qué es? Toda esa rama es una espiga en un eje común. ¿Cómo vamos a ubicar las inflorescencias en gramíneas? Siempre vamos a tener una hoja que la delimita y de aquí hacia arriba es inflorescencia. Y esta hoja se llama hoja bandera. Muy bien. La hoja bandera es la que porta el eje principal. Entonces, fíjense cómo estas ramas sale el eje principal que sostiene una rama y esa rama ya no se modifica porque es una espiga. Ahora, a esta le vamos a llamar panícula de espigas. ¿Sí me explico? O panícula de ramas espigadas. También viene así en algunas claves. Y lo que nos va a interesar en estas panículas es el acomodo. ¿Cómo se acomodan las espigas en el eje principal en este ejemplo? Alan, despierta. No estoy dormido, profe. Entonces contéstame. Apenas es martes. ¿Cómo se le llama a ese acomodo? ¿Ya ubicaste cómo están las espigas o las ramas? Esta es 1, 2, 3, 4, 5 ramas en este ejemplo. 5 ramas acomodadas en el eje principal. ¿Cómo se le llama a ese acomodo? Ya lo habíamos visto. ¿Son alternas? Alternas, muy bien. Entonces aquí vamos a hablar incluso, ¿te quieres ser muy específico? Se le llama una panícula de ramas espigadas alternas. ¿Va? Y también podemos tener el siguiente, miren. La hoja bandera que nos delimita. A ver, Alan, ¿cómo le llamarías a estas inflorescencia? ¿Y te vas preparando, Bruno, con la que sigue? Ay, no sé, profe. Piénsale. Pon a trabajar esa materia gris, ándale. ¿Cuál es la que me dijo a mí? A Alan, esta, la 1. Y a Bruno le va a tocar esta la que le coloqué el número 2. Ya dijimos que todas son ¿qué? Alan. ¿Qué todas son panículas? Todas son panículas de ¿Espigas? espigas. Y ahora, ¿cómo están acomodadas esas espigas al eje principal? ¿En un mismo eje? Pues obviamente están en un mismo eje, por eso son una inflorescencia. ¿Alguien le ayuda, por favor, a Alan? Hoy viene muy despistado. ¿Verticilada? Sería una panícula de espigas. ¿Cómo dijeron? Verticilada. Verticilada.
E incluso si quieres ser muy específico y lo quieres llamar como inflorescencia, sería una inflorescencia en panícula de espigas, de espiguillas, ¿vale? Pero por eso es que nosotros ya no nos complicamos tanto la existencia y es una panícula de espigas verticiladas o de espiguillas. Y ahorita vamos a ver otra condición que vamos a adicionar a estas. Estas son muy diversas. Son tan diversas que por eso necesitamos aprenderlas porque se ocupan para la identificación. A ver, Bruno, esta que llamábamos pata de gallo, sí la han visto, ¿verdad? Bruno. Me estoy... Es que no sé. ¿Qué? ¿Estás rezando o qué? No, es que no sé. Estoy pensando, pero pues no. Buen ejercicio, Bruno. Gallo. Hay que hacerlo con frecuencia. Alison, ayúdale a estos pobres mortales. También ya se puede dormir, Alison. Diego. Sí le escucho, profe. Helicoidal. Profe, ¿no sería ¿No como está una umbela? cifrada? No, porque la umbela tiene que ser la flor la que sale del mismo punto. Y aquí no salen las flores de un punto, salen ramas o espigas del mismo punto. Esta se llama panícula digitada. Porque las ramas salen de un solo punto en forma de dedos al final de la inflorescencia. Al final del eje principal. ¿Vale? Y hay otra condición que no les había comentado y la dibujé en las anteriores, a ver si se fijan en esta. ¿Qué sería esta? Dejen que cargue. ¿Qué sería esta? A ver, Emanuel. Espera, profe, estoy pensando. ¿Por qué se complica tanto la existencia, muchachos? Les cambio el color y ya no pudieron. A ver, Samuel. Samu. También se va a dormir. Híjoles. Samuel. Ay, Samuel. Abby. Abigail tampoco está. Bueno, a ver, Samuel no dio señales de vida. Adiós de la sesión, Samuel. Abigail tampoco está. Sí, profesor. Ah, pues al menos contésteme.
Profe, no, pensé que era otro Samuel que le estaban hablando. No, pues a usted le estoy hablando. Pues es que hay otro Samuel. Pues, Entonces contésteme. pues no sé, profe, la verdad no sé. Entonces, la Sigue. casi hora y media que me he echado aquí jugando es para nada. ¿Cuántos ejes ves? 1. 1. Ajá. ¿Ya ubicaste las espiguillas que están representadas por pequeños óvalos? Sí, sí. ¿Se insertan sésiles o pedicelados? Céciles. ¿Y entonces qué es? ¿Una espiga? Es una espiga. ¿Y qué le ven de rara a esta espiga? Que solo lo tiene de un lado. Que solo están de un lado. Muy bien, Marquito. ¿Cómo creen que se llama esta espiga? O esta inflorescencia. Unilateral o espiga pectinada. ¿Por qué pectinada? Porque parece un peine. Y si las espigas pueden ser pectinadas, todas estas variantes de espigas pueden ser pectinadas. Entonces, fíjense, esta sería una panícula de espigas. Otra cosa, es muy común en estas, en las panículas, en lugar de hablar de espigas, es muy común hablar de ramas. Porque están de acuerdo que una rama es una espiga. Entonces es muy común que a estas les llamen panícula de ramas. Y como las espiguillas están pectinadas, panículas de ramas pectinadas alternas, que sería esta. Panícula de ramas pectinadas verticiladas, que sería esta. Y esta, panícula de ramas pectinadas digitadas. ¿Muy bien? Díganme qué tienen duda. Todo. Desde el día que nacieron. ¿Es esta? Según ya lo habíamos visto, ¿no? ¿No habían visto yo inflorescencias con ustedes? No, profe. Ok. Voy a hacer esto, ya se los expliqué, voy a darme un recuento y con diagramas y con fotos de a de veras, ¿vale? Entonces, miren, hablamos de las espigas y los racimos en inflorescencias. Aquí me falta una S. Inflorescencias indeterminadas y simples. Cada bolita es una espiguilla. Esta es una espiguilla sésil y esta es una espiguilla pedicelada. Espigas y racimos. Creo que ahí no hay problema. Cuando hablamos de una panícula general, pues es un racimo de racimos. Vean cómo tenemos al menos un eje principal, un eje secundario, a veces un terciario, y la espiguilla, que es lo más convencional aquí, tiene que venir pedicelada para que simplemente le llamemos panícula. ¿Vale? Eso ya lo vimos. Ahora, esto es lo que estábamos mencionando. Vamos a hablar de espigas. Las espigas son sésiles porque tienen un solo eje y además tienen espiguillas insertadas sésiles
al raquis principal. En esta, aquí va el raquis principal. Me refiero a la foto de la izquierda. ¿Vale? Y ven cómo las espiguillas se alojan, en este caso, una por nudo, pero vas a tener espiguillas a la izquierda y a la derecha. Por eso esta le llamas una espiga bilateral. Pero es una espiga. En la de la derecha le llamas espiga pectinada o unilateral porque todas las espiguillas salen de un solo lado. Unilateral porque son de un solo lado o pectinadas porque parecen un peine. Creo que no hay problemas con esas. Algunas otras espigas, estas espigas pectinadas, perdón, espigas bilaterales, o en el caso del maíz, que también es una espiga, pero esta es una espiga con más de 8 hileras de espiguillas. Cada grano del maíz corresponde a una espiguilla. Muy bien. Luego vendríamos con las que son compuestas como tal. En ejemplo, miren. Esta planta de la izquierda es una panícula. Y ubiquen las espiguillas. ¿Y cómo las espiguillas se insertan pediceladas? Y por aquí vemos el raquis principal y por acá un raquis secundario e incluso se puede ir subdividiendo. Pero como las espiguillas van a estar a todos los niveles insertadas pediceladas. Ahora, además de eso, vean cómo están tan abiertas las espiguillas que tú puedes ver a simple vista los raquis que la forman. Por eso hablamos de una panícula general abierta. Me refiero en forma. En contraste con una panícula compacta o aglomerada, lo que es el sorgo. Si no conocían, muchachos, el sorgo, se los presento. Este es el sorgo. ¿Sí? Y vean cómo a simple vista están tan imbricadas, tan amontonadas las espiguillas, que yo no veo el raquis. Necesito tomarla con las manos, abrirla, para poder ubicar los raquis que la conforman. Y cada bolita, cada grano de sorgo corresponde a una espiguilla, que es biflosculada, que es de compresión dorsal y que tiene flósculo imperfecto basal. Eso ya lo habíamos visto. Aquí sí que es un panicoide. ¿Vale? Luego vamos a hablar de otras panículas, pero en estas me causa un poco de conflicto existencial. Espero entenderlas así. Hacerlas entender así, si no, me dicen y tratamos de hacer un diagrama. Van a hacer variantes de desinflorescencias compactas, panículas compactas o aglomeradas. Con esto no hay mucho problema. Vemos cómo va el raquis principal por aquí. Y aquí va a salir el raquis y empiezan a salir espiguillas con raquis extremadamente cortos o lo que llamamos brevipedicelados, que es pedicelos muy cortitos. Toda esta se va a aglomerar tanto que parece un cilindro de espiguillas. Entonces, a este tipo de panículas compactas o aglomeradas les vamos a llamar espiciformes. ¿Qué querrá decir espiciformes, Alan? Que tiene forma de espiga, profesor. Que parecen espigas, están tan compactas que parecen espigas. Y el otro componente que tenemos es como su foto de la derecha, que corresponde al género Cenchrus, donde vemos el raquis principal aquí. Problemas al centro. Ahí dice primer raquis. Y por aquí arriba, si ustedes lo ven con un poquito más de destreza, vamos a ubicar una rama bien marcada.
No sé por qué se alentó mi internet, o no sé si fui yo, creo que no quiere avanzar. Sí, es su internet, profe. Ahí está. ¿Ya vieron? El raquis secundario bien reducido. Y aquí les voy a decir algo que parece broma. ¿Se acuerdan que mencionamos cómo estaban esos ejes secundarios, terciarios, cuaternarios de una espiguilla, de una panícula? Imagínate que toda esta rama se redujo y solamente quedaron 3 espiguillas funcionales y el resto de las ramas, me refiero a estas, se modifican para convertirse en escamas, en espinas y en escamas y espinas. Y en su conjunto, estas ramas te van a formar esta estructura, mira. Y va a guardar esa estructura 1, 2 o a veces hasta 3 espiguillas. Y aquí las alcanzamos a ver, miren. Dejen que cargue esta cosa. 3 espiguillas guardadas en algo que vamos a llamar involucro. Involucro proveniente de ramas estériles de la panícula. Por eso las seguimos llamando panículas. Porque todas las ramas secundarias se volvieron estériles, quiere decir no producen espiguillas, pero se modifican para formarte una envoltura que va a proteger, una estructura de protección y de diseminación de las espiguillas y por consiguiente de sus frutos. ¿Todos han visto esta planta en alguna ocasión? No. ¿No la conocen? Son timbuches, profe. Acá, Esos meros. Tú te ser del Bajío, ¿verdad, Kevin? Sí, soy de Guanajuato, profe. Ay, ya tengo el primer 10 del curso. ¿De qué parte de Guanajuato? Soy de Santiago Capitiro, profe. No, Del municipio de Jaral del Progreso. Jaral, sí, cómo no conozco. Conozco bastante bien ahí. Ahí es Pueblo Mágico. No, todavía no nos lo dan, profe. Desaparecen a la gente Jaral, en un tronar de dedos. Bueno, eso sí, profe. Yo soy de Valle de Santiago. ¿De qué pueblo de Valle es, profe? De la cabecera municipal. Oh. Okay. Pues es de la ciudad, profe, usted es fresita. Ah, ¿qué pasó? Ok, no se ve que no has pasado por Valle. Ni agua había cuando vivía allá. Bueno, el detalle con esta planta, en el Bajío les llaman timbuches, en algunas zonas, otras partes del país les llaman cardillos o cardos, y son muy típicas incluso como uso lúdico. ¿Qué es el uso lúdico? De diversión. De diversión. ¿Cómo crees que te diviertes con esta planta? No ¿Te los sé. pegas a la gente? Arrancas fíjense, hasta cómo hay que hacerlo con estilo. Arrancas la inflorescencia a partir de la hoja bandera, la sujetas del escapo, se la arrojas en la espalda a un individuo, jalas el raquis y todos los involucros se quedan pegados en la ropa. ¿Se acuerdan que, no, con ustedes no hemos visto claves? En las claves nos van a decir
desarticulación abajo de las glumas o arriba de las glumas. Esa fue la desarticulación que vimos. En algunas claves de repente nos dicen desarticulación abajo de las glumas, incluso con estructuras adicionales de la inflorescencia. ¿A qué nos referimos con eso? De que en este caso, imagínense, se va todo el involucro y se lleva las 3 espiguillas que lleva ahí adentro. Y cada espiguilla lleva 2 flósculos. ¿Sí me explico? Para que se den una idea de cómo se van modificando estas plantas. ¿Sí quedó claro? Y que esta planta es una panícula espiciforme. Su silencio me tranquiliza, muchachos. Prosigamos. También nos va a interesar las formas de las panículas, que era lo que mencionaba hace rato Alan. Y también nos va a interesar cómo se acomodan las ramas, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Por ejemplo, esta inflorescencia nos interesa mucho la forma, que es piramidal, y por ejemplo, muchas de esas características nos ayudan con la identificación. Por ejemplo, esta panícula es de una especie que se llama Sporobolus piramidatus. ¿Por qué creen que se llama piramidatus? Por la forma de pirámide. Porque la panícula tiene una forma de pirámide. ¿Vale? También nos van a informar, nos interesa que ubiquemos las formas. Por ejemplo, en esta, vean, la base de la inflorescencia es angosta y es más o menos del mismo largo de la planta, de las inflorescencias, largo y ancho. ¿Vale? Entonces, esto sería una inflorescencia angosta. 2 de la tarde. Uy, se va a poner divertido. Ok, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Esta es la que ya les había mencionado. Una panícula de espigas digitadas. Esta es adicional. Sale una rama adicional abajo de la digitada. Sería esta. Y entonces a esa le vamos a llamar inflorescencia subdigitada. Sub quiere decir abajo. Y esta la vamos a ver durante la práctica. Esta caracteriza a una planta de importancia forrajera para la zona templada. Y aquí lo más característico es cómo las ramas secundarias están bien marcadas, pero las terciarias, cuaternarias y demás se van a cortar formándonos estas aglomeraciones en las puntas de las ramas. Y que además son unilaterales porque se alojan las espiguillas hacia un solo lado, pero es una panícula de ramas apicales, perdón, de ramas apicales aglomeradas unilaterales. Pero eso es muy característico de Dactylis glomerata, por eso de hecho el epíteto específico de glomerata. Fruto de las gramíneas. ¿Cómo qué frutos tienen las gramíneas? Cariopside. Se llama cariopsis o se llama grano. ¿Vale? ¿Qué caracteriza a los granos, a los frutos de gramíneas? A las cariopsis. Van a ser unicarpelares, uniloculares, monospermos y además la semilla se fusiona al pericarpio. ¿Vale?
¿Sí? Hola. En efecto. Ok. Entonces, vamos a tener la fusión del pericarpio a la semilla. Y la semilla sería esta. Este es el embrión. Este sería el cotiledón, que es la hoja embrionaria. Esta sería la hoja embrionaria de almacén. Y el endospermo, que proviene de la doble fecundación, es un tejido 3N llamado albúmina. Que va a proveer reservas a la... Va a proveer reservas al embrión. Entonces, ¿cómo va a ser la semilla, el fruto? Ya dijimos. ¿Cómo va a ser la semilla de gramíneas? La típica. Va a ser una semilla con un solo cotiledón. Entonces vamos a hablar de monocotiledonia. Es una semilla que tiene un embrión recto. Y la principal estructura de reserva es el endospermo. Por consiguiente, hablamos de una semilla exalbuminada. Perdónenme, no. Una semilla albuminada. ¿Por qué albuminada? Porque la principal reserva es el endosperma, que está hecha de albúmina. ¿Sí voy bien? Y después, nada más de manera general, vamos a tener algunos frutos raros, por ejemplo, cipselas, por ejemplo, utrículos, que son unas estructuras endurecidas, típicos del coits, que son lágrimas de San Pedro. Estas, por cierto, la pueden colectar. Hay algunos bambúes, por ejemplo, en el género Olmeca, donde se produce una baya monosperma, un fruto carnoso en gramíneas, imagínense. Y eso sería lo de morfología. De allí quiero entrar a la parte de comparación con familias afines. Vamos a ver los pastos de los tontos, las cosas con las que se pueden confundir. Y vamos a hacer precisión para que no las confundan. Y vamos a avanzar aquí la siguiente, porque ya los noto bien interesados. Y vamos a terminar la próxima clase esta. ¿Que sería cuándo? Hasta la otra semana, ¿verdad? Ok. Sí, el lunes. Profe, el lunes. Muy bien atrasado con ustedes. Bueno, les platico con su jefe de grupo. Pero bueno. Nos quedamos aquí, por favor. ¿Me acuerdan comparación floral de Poaceae y familias afines? Y yo ya los dejo libres ahorita. Ándenles. Sean felices. Gracias, profe. Gracias, profe. Vale, adiós. Gracias, profe. Gracias, profe.